Bueno, muy buen día para todos los que están aquí, para todos los que están allí, en sus casas. El Señor les bendice también. Un abrazo, bendiciones. 2 de abril 2023, año del Señor, amén. Y le damos gracias al Señor por estar aquí, por bendecirnos con su presencia, por acompañarnos. Que sabemos que Él es en este lugar, por Él es que estamos aquí, y a Él es al que alabamos, a Él es al que bendecimos, a Él es el que le damos gracias, amén. Entonces, vamos a comenzar. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Zacarías 9. Zacarías 9. Vamos a ver. No me quiere abrir esto. Bueno. Zacarías, está antes de Ageo. Zacarías. Zacarías 9. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Quiénes dicen amén? Vamos a volver a leerlo. Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a darle gracias. Reconocemos su presencia en este lugar, no nos cansaremos de decirlo. Y en este tiempo, en donde estamos reunidos en torno a Él, queremos encomendarnos, que sea el Espíritu Santo el que tome el control de mi corazón, de mis pensamientos y de cada palabra que salga de mi boca, Señor. Y yo te suplico que pongas un centinela a la puerta de mis labios, Señor, una guarda, Señor, a la puerta de mi boca, Señor, para que no hable, Señor, palabras de hombres, sino que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor. Porque me encomiendo a ti, mi Dios bendito, junto con mis hermanos, suplicándote que tomes el control de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y de nuestras vidas, mi Dios, y de todos aquellos sucesos que hayamos podido tener durante este mismo día, durante el día de ayer, esta semana, o no sabemos hace cuánto, pero queremos encomendarnos a ti, mi Dios, para que nada impida, para que nada obstaculice, mi buen Dios, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que tu palabra llegue a nuestras vidas. Que reconocemos, mi buen Dios, que tú estás aquí, Señor, pero también allí donde están mis hermanos, que en este momento nos acompañan a través de estos medios, Señor, Padre amado, donde estén, Señor, los bendecimos y te rogamos también que seas tú, Señor, tocando sus corazones, hablando a sus vidas y llevando a cabo el santo propósito, Señor, Padre amado, de que todos demos un fruto abundante para honra y gloria tuya, Señor. Bendice también a nuestros hermanos que en todas otras partes, Señor, en otros lugares, están llevando a cabo el santo propósito de predicar tu palabra, tu santo evangelio. Bendícelos, Señor, ayúdalos, mi Rey, y glorifícate también en sus vidas, en todos aquellos hermanos consiervos, donde quiera que estén, no importa lo que hagan, Señor, porque todos somos siervos tuyos, Señor, porque el único, Señor, que merece toda alabanza, toda honra, toda adoración y toda gloria, eres tú, mi Dios. Todos los demás somos súbditos tuyos, somos tus siervos, y somos, por gracia tuya, tus hijos, Señor, y te alabamos y te bendecimos y te reconocemos en esta mañana, mi Dios. Amén, amén y amén. ¿Qué estamos leyendo aquí en Zacarías 9:9? Sencillamente es una profecía acerca de la venida de nuestro Señor cuando iba acercándose a Jerusalén. Amén, cuando iba entrando a Jerusalén. Por eso el título de esta predicación es La entrada triunfal. La entrada triunfal. El miércoles anterior, el miércoles 29 de marzo, vimos, el título de la prédica era Rumbo a Jerusalén, y vimos allí como un paso a paso más o menos, porque suceden tantas cosas alrededor de la vida de nuestro Señor y en su ministerio que pues uno trata de mantener una secuencia, pero hay muchas cosas que quizás quedan por decirse.
pero tratamos de hacer un paso a paso desde cuando viene de Jericó, cuando pasa por Jericó. Allí mostramos un mapa donde les decíamos dónde quedaba Galilea, Nazaret, el camino que recorrió el Señor cuando pasó por Jericó, antes de llegar a Betania, Betfagé, antes de llegar a Jerusalén. Jericó está a 25 kilómetros de Jerusalén, Betania estaba a 3, Betfagé estaba ahí cerca en el Monte de los Olivos. Entonces todas esas cosas como que lo ubican a uno en ese contexto, en el antes de esta entrada triunfal. Vimos allí unos punticos que uno decía hacia Jerusalén. El primero era Lucas 9:51, ¿cierto? Donde 9:1, ¿cierto? Donde el Señor dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, o se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén, ¿cierto? Luego vimos un primer puntico donde dice hacia Jerusalén. Este es un breve resumen en donde el Señor junto con sus discípulos llega y dice, se adelanta a ellos y comienza a avanzar hacia cumplir ese santo propósito, hacia Jerusalén. Luego hay otro puntico que decía que ellos discutían en el camino, porque como dijeron, ya vamos para Jerusalén, ya el Señor va a tomar su lugar, ya el Señor va a mostrarle a sus enemigos quién es Él, empezando desde los romanos hacia el mismo pueblo judío que no lo quería aceptar, ¿cierto? Entonces ellos comienzan a discutir entre ellos quién es el más importante, ¿cierto? Entonces, pero también en ese camino hay sanidad. Vemos la sanidad de Bartimeo, también vemos la conversión de Zaqueo. Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos, eso está en Lucas 19:1-10, y que él decía, quería ver al Señor Jesús y corrió, y porque había tanta multitud, pero resulta que Zaqueo era de baja estatura y no podía ver al Señor, entonces se subió a un árbol para poder ver al Señor cuando Él pasaba. Y cuando iba pasando por allí, el Señor llega y lo observa, lo ve, lo mira, y dice, Zaqueo, ven, ¿qué haces allí? Va, que hoy vengo a hospedarme en tu casa. ¿Se pueden imaginar ustedes ese honor? Y quizás con quien menos nosotros lo esperábamos o lo pensábamos. Así que no nos asombremos de las cosas tan maravillosas que el Señor puede hacer con aquellas personas que uno dice, ese es un irredento, ese nunca va a llegar a los pies del Señor. Ese era el jefe de los recaudadores de impuestos, era el jefe de los pecadores, porque para ellos los publicanos, los que eran recaudadores de impuestos, los que eran los amigos de Roma, para ellos eran aborrecibles. Y este Zaqueo era el jefe de esos recaudadores. ¿Se pueden imaginar cuánta gracia, cuánto favor y cuánta misericordia el Señor no puede demostrar en un momento dado con aquellos que uno dice, no, ese... Para Dios no hay nada imposible, amén. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Luego vimos allí que se acercan a Jerusalén, vimos la parábola del dinero, porque todos estaban esperando el momento en que el Señor iba a llegar a manifestarse, esperaban esa entrada triunfal y gloriosa, los ángeles del cielo combatiendo a los enemigos del Señor, el Señor mandando a su ejército a que se moviera. Y Dios les dice, un momentico, eso todavía no va a pasar, y les cuenta la parábola del dinero, ¿cierto? También la pueden encontrar ustedes allí en Lucas 19:11-27. Y los ubica en el contexto. Llego a Betania, donde está en Juan 12:1-8, y allí suceden cosas. Recuerden que él llega 6 días antes de la Pascua, llega a Jerusalén, por eso ahí encontramos varios relatos donde dice que él fue, y entonces por la tarde se fue para Betania, dice que otra vez volvió a Jerusalén, y que después entonces se volvió para Betania. Entonces encontramos allí muchas cosas, porque muchas cosas pasaron alrededor del Señor en estos tiempos, en este momento de la historia, de nuestra historia, ¿cierto? En el Salmo 118:25-26 leemos Salmo 118:25-26. Si no tienen Biblia, les voy a sugerir que porfa traten de conseguir una, bien sea en físico. Hoy en día tenemos la facilidad que las podemos descargar en nuestras aplicaciones de los teléfonos y podemos allí también ir siguiendo las lecturas. También les sugiero que si tienen a bien, lo consideran, pueden también conseguirse un cuadernito donde vayan apuntando también allí los versículos bíblicos, los pasajes, vayan tomando notas, porque después uno quiere llegar como a repasar y dice, pero venga, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue el versículo inicial? Entonces ya uno tiene apuntadito y sabe que comenzamos con Zacarías 9:9. Luego que fuimos diciendo un desglose ahí de la prédica del miércoles, y que ahorita vamos a leer el Salmo 118:25-26. Entonces, como sugerencia para que ya después ustedes lo puedan revisar en su casa si quieren con más calma, lo puedan leer allí con toda tranquilidad. 118:25-26, Salmo. Dice así, también está hablando acerca de este tiempo, el Salmo 18, dice, Señor, danos la salvación, Señor, concédenos la victoria. Versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor lo bendecimos. ¿Sí? Entonces cuando ustedes van a encontrar, vamos a leer los pasajes siguientes, ustedes encuentran allí letras pequeñitas
Esas letras pequeñitas están haciendo alusión a estos pasajes que estamos leyendo, a Zacarías 9:9, al Salmo 118, 25 al 26, porque allí es como se ve, cómo se cumplen las profecías acerca de la venida de nuestro Señor. Sí, entonces allí es donde el Señor dice que cumplió al pie de la letra todo lo que se había dicho de él, todo. Eso que leemos allí, que entró en un pollino, en un pollino cría de asna, todo eso estaba allí escrito. Zacarías, ¿hace cuántos años? Hace muchísimos años antes de su venida. Entonces, lo que vemos allí es el cumplimiento. Y en el 27 dice, el Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano, hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Versículo 29, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Amén. Y en Marcos 11, 1 al 8, no sé quiénes están por allí para saludarlos. Está, supongo, María Paula, Glorita, Linda, buen día, bendiciones. No sé si Dianita también está por ahí. Bendiciones a los que estén por ahí. No sé quiénes están. Un abrazo, bendiciones. Marcos 11, 1 al 8 dice así. Aquí que encontramos, vamos a ver algo muy interesante. La historia del burrito. El burrito, Marcos 11, 1 al 8 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, pues empezamos con un primer título, ¿cierto? El burrito, Marcos 11, 1 al 8. Y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Versículo 4 dice, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron, como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues al burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? La historia de cómo el Señor llega y les dice, vayan a la aldea de enfrente, a la aldea vecina, que está en los montes de los olivos, supongo yo que era Betfagé, ¿cierto? Que era la más vecina, la más cercana. ¿Cierto? Es como decir, el Señor está allá en el Cristo Rey, dice, vayan allá a la entrada de Villavicencio, ahí por el lado del Parque Central, que allí van a encontrar a un señor que va pasando con... y díganle, el Señor es soberano en el universo, amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? ¿Qué es lo que vemos allí? La historia del burrito. Y hace muchos años, hace aproximadamente 19 años, escuché una prédica acerca de donde el predicador usaba y hacía referencia a ese burrito. Y yo me sentí identificado con el burrito, porque dice allí que el burrito estaba atado. Y lo que ese día el predicador decía era que muchas veces, y antes de nosotros conocer al Señor, somos como esos burritos, que estamos atados a vicios, estamos atados a pecados, estamos atados a maldiciones, estamos atados a yugos, somos esclavos de algo. Y nos lleva a hacer como una identificación entre nosotros y ese burrito que estaba atado. También, dentro de esa misma línea de ideas, decía que hay otra cosa que sucedía con el burrito, que el burrito, al ver que ponían esas ramas, ¿cierto? Esas ramas allá cuando el Señor iba pasando, o cuando ponían esos mantos, el burrito pudo llegar a pensar que lo estaban haciendo por él. ¿Para significar qué? No importa qué haga el Señor con nosotros o a dónde nos lleve, dónde estemos, no podemos olvidar que el que es importante es el que está montado sobre el burrito, amén. El que es importante en este lugar, ¿quién es? El Señor Jesús, amén. Y únicamente este servidor lo único que es un burrito, amén, sobre el que el Señor sencillamente ensilla o monta, como quieran. ¿Para qué? Para ser usado para su gloria, amén. Para que no nos envanezcamos, para que no nosotros nos enorgullezcamos, nos ensoberbezcamos y creamos que es que somos nosotros. No, no somos nosotros, es el Señor, amén. A Él es el que damos toda la honra, a Él es el que damos toda la gloria, a Él es el que exaltamos. Y eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Una de las obras que lleva a cabo el Espíritu Santo de Dios sobre la tierra es que glorifica a Jesús. Por eso en todas partes y en cualquier lugar donde se predique una sana doctrina, una santa palabra, lo que se va a buscar es siempre que las personas vean al Señor Jesús, porque Él fue el que se hizo como uno de nosotros y entregó su vida para que nosotros hoy pudiésemos tener vida eterna, amén, y disfrutar de una vida diferente. Entonces,
Antes de que el rey se apiadara de mí, como les decía, era como ese burrito. Antes de que el Señor se apiade de nosotros, somos como esos burritos, atados, encadenados, allí sujetos, amarrados, perteneciendo ahí a cosas que no son, que no producen nada. En mi caso, el vicio del cual el Señor me liberó, yo creo que lo he dicho muchas veces, es el del alcoholismo, ¿cierto? Mi vida era una vida de desorden, de caos, de caos. Sencillamente era una vida que solamente giraba en torno a la bebida. Infortunadamente y tristemente, desde muy niño comencé a ingerir licor hasta los 34 años, desde los 13 hasta los 34 aproximadamente, duré 21 años en ese atroz vicio, y el Señor tuvo misericordia de mí. Aquí está mi familia, que le consta. Y uno dice, no, el vicio del alcohol, pero alrededor de eso hay muchas cosas, porque esos vicios llevan a muchas otras cosas, ¿sí? A muchas otras desórdenes, errores, equivocaciones y pecados. Y doy gracias al Señor porque en su misericordia y en su favor se apiadó de mí y me hizo nacer de nuevo. Amén. Entonces la honra y la gloria son para el Señor. Por eso es que decimos, no solamente somos burritos, Él es el importante, porque Él fue el que tuvo misericordia de nosotros y se apiadó de nosotros. Entonces, sencillamente lo único que podemos decirle al Señor es gracias, y también darle gracias porque nos permite ser útiles en su obra y llevando a cabo su santo propósito, en lo que nos ponga, en lo que Él quiera. Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy útil? ¿Para qué te puedo servir? ¿No es que ya me desató? Rompió ese lazo que me mantenía ya atado a vicios, a pecados, a maldades, a transgresiones, a una vida sin razón, sin propósito y sin sentido. Y como el Rey me desató, como el Rey me soltó, como a ti también, ¿cierto? Amén. ¿Quiénes dicen amén? Entonces, ¿qué sucede? Ya le podemos decir, Señor, ¿para qué soy útil? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Y qué privilegio? ¿Y qué privilegio que no lo permite? Porque en realidad es un privilegio. Entonces, una de las cosas que vemos en este relato es que el Señor no entró de incógnito. El Señor no entró por allí escondido, por la parte de atrás. No, Él entró por donde todo el mundo lo viera, para demostrarle al poder que en ese momento era el que imperaba, a la maldad que en ese momento estaba gobernando, que Él no les tenía miedo, que Él estaba ahí dando la cara. Amén. El Rey del universo, el Dios de la creación, le estaba diciéndoles, vean, voy a entrar, porque no fue ahí en el anonimato, no fue allí escondido, no entró por allá para que no lo vieran, porque escondiendo, sino entró, como dice ayer el título de nuestra prédica, triunfalmente, en un burrito, cría de asna. Amén. Entonces, era para demostrar que no le tenía miedo al poder ni a la maldad de sus enemigos, ¿cierto? Y muchas veces le mandaron decir, en un momento dado le dijeron que se fuera, que se escondiera, que Herodes lo estaba buscando. El Señor les mandó decir, díganle a ese zorro que hoy, mañana y pasado mañana estaré predicando, porque está escrito que ningún profeta debe morir fuera de Jerusalén. Así está escrito. Entonces el Señor no les tenía miedo. El Señor les iba diciendo las cosas como eran, como son. A los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los que eran allí maestros, les dijo sepulcros blanqueados, ¿cierto? Les dijo que eran hipócritas, les decía las cosas como eran, ¿sí? Sin temor, porque Él era el único que tenía autoridad, ¿cierto? Para hablar y hacer las cosas de esa manera. Fijémonos también en algo también interesante que cuando estaba estudiando para esta prédica lo veía de la siguiente manera. El Señor nació en un establo prestado, navegó en una barca prestada. Fíjense, el Rey del universo, el Dios de la creación, el dueño de todo, dice, Él es el dueño de todo. Pero fíjense en esto, nació en un establo prestado, navegó en una barca prestada, comió la Pascua en un aposento prestado, fue sepultado en un sepulcro prestado y entró a Jerusalén en un burrito ¿qué? Prestado. Y uno a veces se avergüenza, ¿cierto? No es para que lo hagamos, ¿cierto? Porque pero sí a veces nos avergonzamos porque en un momento dado tenemos que pedir un favor y tomar algo prestado, pero hay que devolverlo, ¿ven? Porque Él lo devolvió. Porque el Rey del universo, el Dios de la creación, el Rey de reyes y Señor de señores,
En muchos de aquellos acontecimientos importantes se valió y usó de algo que no era de él, era prestado. Bueno, él es el dueño de todo, ¿no? Pero él lo tomó prestado. Pero recuerden que también ahí dice que lo devolvió, ¿no? Que él lo devolvería cuando ya terminara. O sea que también hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y es que tenemos que devolver lo que nos prestan, amén. Pero que la única deuda que debemos tener nosotros es una deuda ¿de qué? De amor, amén. Pero entonces, si en un momento dado tenemos que valernos de alguien, pues no nos pongamos a decir, ay, ¿será que estoy mal? ¿Será que...? No, si tienes que valerte en un momento de alguien, pues sencillamente, sí, te puedes valer, pero también tienes que saber que tienes que devolver, amén. Eso es lo correcto, eso es lo santo, eso es lo ordenado, eso es lo que debía hacer. Entonces, me causó curiosidad esto, ¿cierto? Que siendo él el rey, siendo él el soberano, siendo él el dueño de todo, en todos esos acontecimientos importantes, se valió de algo que era prestado. Entonces, entró triunfalmente en un burrito. ¿Sabe para qué? Para significar que venía en paz. Para significar que venía en paz. Si ustedes se fijan, cuando leemos la historia, cuando los comandantes, cuando los reyes iban a la guerra, ellos iban en sus caballos, ¿cierto? Iban ellos en sus caballos para significar que estaban dispuestos para la pelea, que estaban dispuestos para la guerra, que ya listo, iban a entrar en batalla, que con quién era, que con quién peleó, que solo muñecos veo. Cuando llega el rey del universo, el Dios de la creación, y entra a Jerusalén en un burrito, es para significar que viene en paz, amén, que viene en paz. Cuando nosotros leemos Juan 3:16, allí leemos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el versículo 17, ¿saben qué dice? Que el Señor Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Y estamos en el tiempo de la gracia, amén. Estamos en el tiempo en donde el Señor está extendiendo su misericordia, está extendiendo su favor, se hizo como uno de nosotros para ofrecernos salvación y vida eterna, para reconciliarnos con Dios. Pero llegará un día en donde también el Señor le va a tomar cuentas a la humanidad. Le va a tomar cuenta a los que lo despreciaron, a los que lo aborrecieron, a los que no lo quisieron. Y ahí es donde leemos, como lo leemos en Efesios 2, la ira de Dios contra la humanidad. Se desatará la ira de Dios contra la humanidad. ¿Contra quiénes? Tú no debes tener miedo. Nosotros no debemos sentir miedo. Contra aquellos que no lo quisieron, contra aquellos que lo despreciaron, contra aquellos que lo aborrecieron, les entregaron a toda clase de pasiones vergonzosas. A todos aquellos que le dijeron al Señor, no, Señor, yo no te necesito. Contra ellos será ese juicio. Contra nosotros no. En este momento el Señor está diciéndole a la humanidad, oiga, acérquense a mí, vengan, he venido a entregar mi vida por ustedes, vengan, vengo a que se reconcilien con Dios. Eso es el Señor. Por eso leemos allí en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino cría de asno. En el Apocalipsis 11, si no estoy mal, leemos la historia del jinete blanco. Apocalipsis 11, si mal no recuerdo. Se me perdió. ¿Dónde está ¿Sí ven por qué debe uno apuntar? Bueno, no lo encontré, pero si lo encuentran por allí, me lo ayudan a encontrar. Bueno, se me perdió el versículo del pasaje, en donde está... aquí lo encontré. Es 19:11, el jinete del caballo blanco. Gracias, Espíritu Santo. Dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos, imagínense, y vestidos de lino fino, blanco y limpio, todos dispuestos para la pelea, todos dispuestos para hacer la guerra al enemigo de Dios, a sus enemigos. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro.
Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es Él? Jesucristo nuestro Señor, amén. Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Ahí es cuando vendrá a tomarle cuenta a sus enemigos. Por eso el Señor, cuando les lee la parábola del dinero, como les explicaba en la prédica del miércoles, les estaba diciendo a sus discípulos que estaban esperando ya su manifestación gloriosa, en donde Él iba a tomarle cuenta a sus enemigos. Él les dice: no, todavía eso no va a pasar. Con parábolas les estaba diciendo: y todavía no tiene que ser predicada la palabra de Dios, ¿cierto? Recuerden que dijimos que la parábola del dinero era diferente a la parábola de los talentos, porque la parábola de los talentos era alusión a la capacidad que Dios le había dado a las personas para que multiplicaran lo que les daba. En esta está haciendo alusión a los medios de gracia, y entre estos medios de gracia está la bendita palabra del Señor, que tiene que ser predicada por todos nosotros, amén. Porque leíamos allí primera de Pedro 3 y segunda Timoteo 3:16. Entonces el Señor nos dice: oiga, ustedes tienen que prepararse para cumplir también con esta gran comisión. Eso solamente no es un encargo para nosotros, es para el pueblo santo del Señor, amén. Porque estamos en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la gracia. Entonces ahí vemos el tema del burrito, ¿cierto? De cómo se cumplía lo que estaba escrito en los profetas. Juan 12 al 13. Hosana. Hosana es el título de este puntico. Juan 12 al 13. Dice: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ustedes encuentran allí una letra pequeñita, está haciendo alusión y referencia a los salmos que estamos leyendo ahorita, el Salmo 118, 25, 26 y a Zacarías 9, 9. Bendito el Rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. ¿Quiénes lo aclamaron? Dice que fueron grandes multitudes las que habían ido a la fiesta. Dice en el versículo 12: al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta, gente que lo estaba buscando, personas que lo estaban esperando, muchos de los que habían ido a la fiesta. Recuerden que para ellos eso era una celebración, la Pascua. Por eso venían desde diferentes partes del mundo donde ellos habían sido dispersados, a donde se habían ido el pueblo judío, venían a esa celebración anual, o inclusive dentro de la misma región, pero estaban muy alejados, pero venían allí a Jerusalén a rendirle culto a su Dios. Entonces, fíjense en esto tan importante: no la gente de Jerusalén, no la gente de Jerusalén, no los habitantes de Jerusalén, sino las personas de las aldeas cercanas, de los pueblos cercanos, eran los que estaban viniendo a buscar al Señor, eran los que estaban allí, como lo leemos aquí. Muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Muchos de los que habían ido a la fiesta, es decir, que no vivían allí, estaban y pertenecían a los pueblos cercanos donde habían escuchado del Señor, amén. ¿Se fijan ustedes? Ni en su propia casa, ni en su propio lugar en donde debía haber sido más que conocido, no lo reconocieron. Entonces, los más cercanos al templo del Señor, los más cercanos al templo del Señor eran los más lejanos del Señor del templo. Fíjense en esta frase: los más cercanos al templo del Señor eran los más lejanos del Señor del templo. Como a veces suele suceder, de aquellos que más reciben, aquellos que más se les da, aquellos que más saben, que tienen la palabra en la boca, que a todos están diciendo: sí Señor, aleluya, amén, gloria a Dios. Infortunadamente, y a veces pasa, que están alejados del Señor del templo, porque los que estaban cerca del templo del Señor estaban lejanos del Señor del templo. Y a veces, muchas veces sucede también. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque le damos más importancia a otras cosas, porque para nosotros es más importante cualquier otra cosa, menos, o en un lugar así muy mínimo, quizás, o no en la medida en que debería ser, el Señor del templo, amén. Aquí estamos porque queremos más del Señor del templo. ¿Quiénes dicen amén? Allí están
los que quieren más del Señor del templo. Entonces, la invitación esa es a que querramos más al Señor del templo, amén. No solamente estar en el templo del Señor, sino más del Señor del templo, porque Él es el único que puede hacer la diferencia en nuestras vidas, amén. Él es el único que puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Ni los líderes, ni los poderosos, ni las castas sacerdotales, a quienes únicamente les interesaba el poder, el control, el status quo, es decir, que todo permaneciera así, que no pasara nada. ¿Saben qué sucedía con ellos? Que Dios poco o nada les interesaba. Ellos lo único que querían era impresionar, como infortunadamente hoy en día también sucede. Se hacen grandes desfiles, se hacen grandes celebraciones, mucha pompa, mucho adorno, mucho espectáculo, pero solamente para impresionar. Porque lo que vemos es que en sus vidas no está el Rey. Y muchos son sacerdotes, y muchos son personas que conocen la palabra de Dios, que son muy estudiados, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Están cerca del templo del Señor, pero no están lejanos del Señor del templo. Y viven atados a vicios, esclavos del pecado, de la maldad. Y así son también quienes los siguen. Por eso vemos tantos casos de violaciones, tantos casos de pedofilia, tantos casos de maldad, tantos casos de personas que poco o nada les interesa al Señor, sino solamente impresionar. Impresionar solamente a través de ritos y de rituales que no cambian a las personas ni las regeneran, sino que mantienen ahí el status quo, porque lo único que les importa es el poder y el control. Y hoy cuando Samuelito nos compartía el devocional, nos leía Mateo 13:18. Samuelito es mi sobrinito, uno de los ingenieros de allí de Vaz. Nos leía la parábola del sembrador. Y lo que nos llevaba a reflexionar era esa semilla que fue sembrada. Una cayó cerca del camino, otra cayó en terreno pedregoso y otra cayó entre espinos, pero otra cayó en buen terreno. Y lo que el Señor usaba a Samuelito para decirnos era: nosotros tenemos que ser esas semillas que cayó en buen terreno para que nosotros podamos impactar el mundo, nos decía él. Esto niño, tiene ¿cuántos años? 13, 14 años. Y yo dije, esto es palabra del Señor, porque de los labios de los pequeñitos, de los niños de pecho, de los más chiquiticos, pues allí está la perfecta alabanza, dice el Señor. Y ahora estos hijitos que el Señor les da, han sido educados, han nacido por la misericordia del Señor en sus caminos. Nos citan la palabra de Dios porque nos compartimos, rotamos, como se echan suerte, no sé cómo decirlo, quién comparte el devocional, y hoy que le correspondía en suerte, por decirlo de esa manera, que el Samuelito nos compartiera la palabra. Nos leía Mateo 13:18, la parábola del sembrador. Y nos decía que lo que el Señor nos decía a través de Samuel era: oiga, si nosotros queremos impactar el mundo, tenemos que cambiar nosotros primero. ¿Quiénes? Los que estamos aquí sirviéndole al Señor. El arrepentimiento tiene que comenzar por los hijos de Dios, amén. Amén. Por los que llevamos su nombre y lo conocemos y que decimos: Señor, Señor. Tiene que empezar el arrepentimiento. Es que si no estamos haciendo las cosas bien, entonces, Señor, perdóname, quiero hacer las cosas bien para ti. Metanoia, cambio de dirección o giro, y noia en el nous, en el pensamiento. Estamos pensando mal, entonces, oiga, pensemos bien, hagamos las cosas bien para el Señor. Y le doy la honra y la gloria al Señor. ¿Qué nos motivaba? Se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén, como lo leemos ahí en Juan 2. Igual que tú, amén. Te enteraste de que hoy íbamos a predicar palabra de Dios, ya tú lo sabes, ¿no? Nos mantenemos allí. Dice: yo quiero ir a escuchar, yo quiero ir a alabar a Dios, yo quiero ir a adorar, yo quiero recibir los que están allí, los que van a escuchar luego. Se enteran de que aquí predicamos es palabra de Dios, amén. Palabra del Señor. Vienen buscando al Rey, amén. Aquí venimos es buscando al Señor, amén. No solamente venimos al templo del Señor, sino que queremos más del Señor del templo. Más del Señor del templo. En Juan 11:55, ¿qué nos dice allí? En una página anterior, capítulo anterior, Juan 11:55. Ya antes ellos lo habían buscado. En el 55 se nos dice:
que faltaba poco para la Pascua judía. Así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua, versículo 56. ¿Andaban buscando a quién? A Jesús. Andaban buscando a Jesús, igual que tú, igual que yo, amén. Andamos siempre buscando a Jesús. Donde nos dicen que está el Señor, ahí estamos prestando oído. Al que predica palabra de Dios, que habla en el nombre del Señor y que dice, oiga, pongan su mirada en Él, estamos ahí prestando oído, prestando oído. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá la fiesta? ¿Será que no va a venir el Señor? ¿Qué pasaría? Pero quieren que les diga una cosa, hoy el Señor está aquí, amén. El Señor está aquí, amados. Aunque no todos con buenas intenciones. Recuerden que seguramente allí había personas que de pronto tenían otros intereses, tenían otras expectativas, querían otra cosa. No todos de pronto tenían esas mismas buenas intenciones, pero sí había personas que lo buscaban sinceramente, personas que realmente quedaron impresionadas por sus palabras y dijeron, no, esto no lo puede hacer una persona normal y común y corriente. Esto viene de Dios. Hasta inclusive mandaron los guardias del templo, los judíos mandaron allá los guardias del templo a buscar al Señor, a prenderlo, y ellos llegaron allá y dijeron, no pudimos arrestarlo. No, ¿por qué? No, que era mucha gente. Y después les dijeron, no, es que ustedes se quieren hacer sus discípulos. Y ellos le dicen, pero es que nadie ha hablado como él. O sea, es que nadie puede decir las palabras que ese hombre dice. Eso no es normal. Los mismos guardias del templo, es decir, porque los judíos, pues ellos también tenían, los sacerdotes también tenían unos guardias, digamos que sus soldados, por decirlo así, no fueron capaces, dijeron, no, pero es que eso es lo que ese hombre habla, eso no es normal, no lo puede decir una persona normal. Y ellos mismos quedaron impresionados por esta palabra, por este mensaje. Pero sí había personas que lo querían buscar sinceramente y le querían hacer una celebración, lo querían honrar, quería que su nombre fuera glorificado. ¿Saben por qué? Porque lo buscaban con un corazón sincero. Igual que tú, ¿quiénes dicen amén? Amén. Igual que tú que estás allí, que lo buscas con corazón sincero. En Juan 7:49 leemos que estas personas eran despreciables a los ojos de los líderes. Juan 7:49. Ahí atrásito, estamos ahí cerquitica. Juan 7:49. Dice, mira, ahí donde está el pasaje de la incredulidad de los dirigentes judíos. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no la han traído? El versículo 46 dice, nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Estoy leyéndoles Juan 7:45 en adelante. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es decir, que ellos le decían al pueblo en qué tenían que creer, como hoy en día infortunadamente sucede. ¿Por qué? Porque las personas no leen la palabra del Señor. Entonces creen lo que otros les dicen, que es que tiene que ser así, pero es que tenemos que leer la palabra del Señor. Que los líderes y los gobernantes, los líderes religiosos y los gobernantes dicen esto, pero venga, eso está en la palabra del Señor. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición, imagínense. Pero resulta que ellos sí estaban escuchando la voz de Dios, amén. Eran los que estaban escuchando la voz de Dios. Era una representación, aunque pálida, ¿cierto? No en comparación con lo que leemos en Apocalipsis 7, por favor acompáñenme. Apocalipsis 7. Voy a leerles el versículo 9 y 10. Fíjense lo que dice Apocalipsis 7, 9 y 10. La gran multitud con túnicas blancas. Dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, dice el versículo 10. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Quiénes dicen amén? Estos que ellos trataban de ignorantes, que estaban bajo maldición, que los estaban tratando mal, era una representación, aunque muy de pronto nada en comparación con lo que leemos en Apocalipsis, pero sí
una representación, aunque pálida, que no en comparación con Apocalipsis, pero sí era una representación de hombres y mujeres de toda lengua, raza y nación que quieren adorar a Dios verdaderamente. Entre los que nos encontramos nosotros, ¿quiénes dicen amén? ¿Qué más leemos allí? Jesús llora por Jerusalén. Lucas 19:41. Jesús llora por Jerusalén. Lucas 19:41 al 44 dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. En Lucas 21:5 al 6, se lo voy a leer antes de hacer esta reflexión. Allá adelantico, en Lucas 21:5 al 6 dice: algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Ellos, como estaban allí en Jerusalén, entonces: ¡ah, tan bonito ese templo! ¡Ay, tan bonito! ¡Ay, la catedral! Pero mire, tan hermosa, y eso. Y miren esas pinturas, miren esos pasamanos, miren esos. Pero Jesús les dijo: en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Aquellos que solamente se fijan en las apariencias. En el 20:24, allá adelantico, en Lucas 20:24 dice: ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, porque ellos le dicen: Señor, ¿cuándo va a suceder esto? Y el Señor les advierte: ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Versículo 23 dice: ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y le llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ello. Y en el año 70 del tiempo del Señor, después de Cristo, se cumple esta profecía. Lo que el Señor dijo allí cuando iba bajando y lloró por Jerusalén, Él estaba viendo lo que les iba a suceder, lo que les iba a pasar. ¿Quiénes sobrevivieron? El pueblo del Señor que escuchó esta profecía. Y cuando sitiaron a Jerusalén, ¿qué dijeron ellos? El Señor nos dijo que cuando esto pasara, que nos fuéramos, que huyéramos de aquí, porque el Señor les había advertido. El Señor llora por la inminente ruina que se avecina sobre la ciudad, porque el Señor estaba viendo lo que sucedería en el futuro. Cuando todos reían, Él estaba llorando. Si hubieras entendido lo que te puede traer paz, dice en el versículo 42. Y eso también es para nosotros. Si nosotros pudiéramos entender verdaderamente lo que nos puede traer paz. ¿Y saben quién es el único que nos puede traer paz? Es el Señor, amén. Cuando nos refugiamos en Él, cuando le damos el primer lugar, cuando le decimos: Señor, verdaderamente solo en ti haya paz y descanso mi alma, mente, emociones y voluntad. Solo en ti puedo vivir seguro y confiado, apartado del mal. Y ya no importa lo que suceda, porque sé que si me llamas de este mundo a tu presencia, mi nombre está escrito en el libro de la vida y estaremos ya estamos allí con Él, amén. Entonces ya no nos da miedo la muerte, ya no nos da miedo las cosas que normalmente en un momento dado nos pueden dar miedo. ¿No? ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en Él, amén. Ay, Leonardo, es que usted no se ha enfermado. Sí, claro, yo también me he enfermado. Ah, es que usted no le han pegado una patada en la cara. Sí, es que usted no ha perdido un ser querido. Claro, ya sé todo, ya hemos vivido esas cosas. Y no es que nos las demos de muy machitos, o muy berraquitos, o muy no. Me la quiero dar es de muy hijo de Dios, amén. Muy hijo de Dios. Debemos nosotros, como dice Filipenses 3:3b, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos, amén. Es mi Señor, es que me refugio. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice el salmista, el Salmo 27.
El Señor les dice: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Y es esto que tú estás escuchando hoy. Su palabra, su presencia, el tiempo que tú pasas adorándolo, bendiciendo su nombre y alabándolo. ¿Sabes una cosa? Eso por dentro, ¿sabes qué? Algunos predicadores le llaman la estructura interna. Por dentro algo sucede que te hace fuerte. Te hace fuerte. Como el Señor quiere que seamos, y nos dice en su palabra que quiere que seamos fuertes, firmes y estables. Fuertes, firmes y estables. En un mundo que tambalea, en un mundo que no sabe ni para dónde ir, en un mundo que no sabe hacia dónde dirigir la mirada, nosotros sí sabemos hacia dónde dirigimos la mirada, hacia nuestro Dios y Rey, amén, hacia nuestro Señor. El Señor ha venido a salvarte, ese es el tiempo de nuestra visitación. Él es a quien ha estado tocando a la puerta de tu corazón, como dice Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Y si se portan juiciosos, nos dan chococono, ¿ah? Es que está pasando por allí el que vende los chococonos. No podemos, ¿qué? Liberarnos de los sonidos externos, ¿ah? Apocalipsis 3:20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es el Señor el que está allí tocando la puerta de nuestro corazón. Por Él estamos aquí, por tocar la puerta de nuestro corazón. Y su palabra llegó y cayó en buena tierra, amén. No importa si durante mucho tiempo pasaste el día de tu visitación, porque tal vez uno, yo cuánto tiempo, pero por la misericordia, yo llegué cuando tenía 4 años. Otros de ya están. Pero no importa, ¿sabes una cosa? No importa, ¿sabes una cosa? No vas a ser rechazado. ¿Quiénes dicen amén? No importa la edad que tú llegues. Es que yo perdí toda mi vida, no importa. Que es que estoy muy joven, no importa. Antes fue mejor. No importa. No. La mirada siempre es al Señor, Dios. ¿A quién llamamos a que miren las personas? A Él, no a nosotros, porque nosotros nos equivocamos, pecamos, fallamos. En un momento dado podemos hacer cosas que no son. Pero cuando nosotros tenemos claro que nuestra mirada está puesta en Él, sabemos que no podemos poner la mirada en personas. Porque las personas se equivocan, pecan también. Y si nosotros no tenemos puesta nuestra mirada en el Señor, entonces ahí es cuando uno dice: yo me voy de aquí porque allá están todas las otras iglesias. Cuando yo tengo perfectamente claro, ¿sabe qué? Las primeras lecciones que el Señor me dio, porque antes de ir a la iglesia donde el Señor me formó, había ido a otros lugares y lo que hacía yo era, cuando veía que se formaban grupos, que llamamos nosotros roscas, entonces decía: esta gente es igual a todo el mundo, creídos, arrogantes, orgullosos, y empezaba a criticar. ¿Y qué hacía? Salía corriendo. Cuando yo entendí que no tenía que mirar en las personas, entonces ya dije, ya me dice, ya aprendí la lección. Y vaya que sí que me ha ayudado eso, amén. Que mi mirada está puesta en el Señor. Y los invito a que también pongan su mirada en el Señor. En el año 70 Jerusalén fue destruida. Las tropas a mando de Tito. Tito era hijo del monarca de ese momento de Roma, que era Vespasiano. Murió Nerón en el año 68 y inmediatamente a rey puesto, ¿cierto? En el año 69 nombran a Vespasiano como emperador de Roma. Y él estaba atendiendo la guerra de los judíos, porque las revueltas en el pueblo judío comenzaron en el año 66. Y ya en el año 69 nombran a Vespasiano emperador, y él manda al hijo a que atienda sus asuntos allá de Galilea. Y Tito sale de Cesarea y llega allá a Jerusalén y sitia Jerusalén. Y más o menos a principios del año 70, dicen allí las crónicas, y para septiembre aproximadamente, en septiembre cae Jerusalén. Y tal como el Señor dijo, no quedó piedra sobre piedra, todo fue destruido.
porque como estaba tan adornado y estaba tan enriquecido con piedras preciosas, con oro y piedras preciosas, cuando se incendió Jerusalén, aunque ellos no querían incendiarla, pero se incendió porque provocaron un incendio los romanos, se incendió el templo y acabó con todo y se derritió el oro. ¿Y qué sucedió? Que cayó entre los muros. ¿Y qué sucedió? Pues que después, cuando iban a ir por el orito que estaba metido entre los muros, ¿qué tuvieron que hacer? Sacaron piedra sobre piedra para ir por el oro. Como veíamos el otro día en las noticias de una ciudad del Cauca, si no estoy mal, que estaba teniendo en estos días un tema ahí de bloqueos, y cómo estaban excavando una obra en una casa, y cómo estaba la gente afuera de las calles buscando oro allí. El oro es una piedra preciosa, ¿cierto? Un objeto muy valorado. Ahora pueden imaginarse ustedes al ver esas personas que se habían metido esa cantidad de oro por allá entre las rocas, y ustedes ¿qué hicieron? Fueron y sacaron. Y por eso se cumplió la palabra que le dijo el Señor, que no quedaría piedra sobre piedra. Que no quedaría piedra sobre piedra. Murieron más de 1.100.000, 1.200.000 judíos en esa guerra. 93.000, si no estoy mal, fueron tomados en cautiverio, tal como el Señor les dijo. Entonces, amados, aquí ya estamos concluyendo. Jesús purifica el templo. Como les digo, entre tantas cosas tan hermosas que hay en su palabra, nosotros extrapolamos lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. De esta estrella triunfal, lo que vemos allí es eso. Lo que hemos venido viendo después de la entrada triunfal, como lo vimos ahí en el principio, ¿cierto? Y el burrito, comenzamos con el Zacarías 9:9. Luego vimos la historia del burrito, ¿cierto? Marcos 11:1-8, el burrito que le consiguieron. Luego vimos el Osana, Juan 12:12-13. ¿Saben qué significa Osana? Osana es una palabra hebrea que significa salva. Hoy en día significa, o la usamos nosotros también entendiéndola de la misma forma, sálvanos. Cuando tú estás diciendo Osana, Osana, le estás diciendo al Señor, Señor, sálvanos, Señor, salva. Cuando estás diciendo el aleluya, también eso es una palabra de origen hebreo que significa, es una alabanza a Dios, es una expresión de júbilo. Cuando tú dices aleluya, 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 también es una palabra de júbilo, de alabanza, que está conformada por unas letras hebreas, que significa que estabas alabando a Jehová. Aleluya, alabado sea Jehová. Cuando tú cantas aleluya, cuando dices Osana, el Señor, que es judío, entiende que tú estás cantándole a Él, que le estás poniendo tu confianza en Él. Por eso yo los invito a que no se pierdan el tiempo de adoración, de alabanza, porque es bien espectacular. Entonces vimos después, Jesús llora por Jerusalén, y ahora Jesús purifica el templo. Eso está en Marcos 11:15-17. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Recuerden que el Señor no vino a destruir el templo, sino a purificarlo. En esas idas y venidas que el Señor iba hasta Betania y se volvía, porque recuerden que llegó 6 días antes de la Pascua. Si la Pascua fue un jueves y llegó 6 días antes, eso quiere decir que llegó ¿cuándo? Ayúdenme a hacer las cuentas. ¿Llegó como un viernes? Sábado, domingo, lunes, martes. Aproximadamente llegó viernes o sábado, 6 días antes. Entonces por eso es que leemos allí que subió al templo y después regresó a Betania. Fue al templo, después regresaba a los lugares donde estaba cercano, a Betfagé, donde estaba el Monte de los Olivos. A veces se quedaba allí porque se iba a orar. No solo arrojó a los que comerciaban, sino que volcó las mesas de los que compraban y vendían, sin oposición. Es decir, todas las castas sacerdotales, los que les daban permiso a los que comerciaban allí, ¿saben qué? Se quedaron callados, porque ellos sabían que lo que estaba haciendo el Señor, era justo, y que lo que ellos estaban haciendo no era correcto. Por eso se quedaron callados. En el versículo 17 dice: también enseñaba con estas palabras, no está escrito. Y ellos, que eran maestros de la ley, que eran los que le habían dado permiso a los mercaderes, sabían
Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y nosotros somos casa de oración. ¿Quiénes dicen amén? Somos casa de oración. 1 Corintios 3, 16, 17. 1 Corintios 3, 16, 17 dice así. 1 Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Nos está hablando a nosotros los que hemos nacido de nuevo. Te conviertes en templo de Dios, en templo del Espíritu Santo. Dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Amén. Nosotros somos ese templo. Hagamos lo justo y lo recto. ¿Qué hemos permitido en nuestra vida que nos contamina? ¿Qué hemos permitido en nuestra vida que enfría nuestra relación con el Señor? ¿Qué hemos permitido en nuestra vida que nos aparta de Él? Hoy Jesús está pasando por el templo. Está pasando por tu corazón, diciendo: ¿qué es lo que te enfría? ¿Qué es lo que te aparta? ¿Qué es lo que te está contaminando? Diciendo: ya no más. Ya no más. A esta semana también se le llama semana de reflexión, se le llama. O sea, ¿para dónde me voy? Para San Andrés, para Cartagena. En eso se convirtió, ¿no? Pero también para los que lo entienden, para el que tiene oídos para oír, que se convierta también en un motivo para decir: yo quiero más del Señor, yo lo necesito a Él, Él es el más importante, como la prédica que el Señor nos regalaba hace unos miércoles atrás. En primer lugar, verdaderamente que Él sea el que ocupe el primer lugar. Cuando le damos el primer lugar a Él, saben que todo lo demás se ordena. En el versículo 18 dice: los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían. Porque donde se escucha la palabra del Señor, ¿saben qué pasa? Los que temen, los que tienen el poder, los que tienen el control, los que quieren que las cosas permanezcan igual, entonces dicen: uy, son peligrosos. Jesús vino a eso, porque Jesús es un hombre peligroso. Para los que no quieren oír la voz de Dios, dice: es la piedra que desecharon los constructores y llegó a ser la piedra angular. También les dice ahí en esos días. Zacarías 9:9, ya con este versículo terminamos. Dice: alégrate mucho. Vamos alistando por favor el tema con el que finalizamos la alabanza. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Y vamos a terminar con esta adoración, con la que uno de los temas que usamos en nuestra alabanza de hoy. No sé si Facebook nos vete, nos bloquee, nos elimine, nos saque, no sé. La verdad no me importa, porque a mí lo que me importa es en este día adorar a mi Dios y a mi Rey. Amén. Y que Él sea exaltado. Y que todo el mundo ante Él diga: Él es el soberano del universo, el Rey de la creación. Amén. Amén. Entonces, oremos, y mientras oramos, vamos cantando esta adoración. Y que allí en lo íntimo tengas ese encuentro con el Señor. Y amado Dios y Padre Santo, queremos darte gracias, Señor. Si quieres darle play, mi vida. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hoy es tu entrada triunfal a muchos corazones y a muchas vidas, Señor. Entre los cuales se encuentran los nuestros, Señor. Entre los cuales se encuentran los que estamos aquí y los que están allí, Señor. Obra en cada corazón y en cada vida de una manera sobrenatural, Rey. Porque estamos celebrando, Señor, el tiempo de tu venida, Señor. Junto con todos nuestros hermanos que en todas partes alaban y bendicen tu santísimo nombre, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, buen Dios, por lo que hiciste, Señor. Por todo el bien que prodigaste, Señor. Y por todo el bien que nos prodigas hoy a manos llenas, Señor. Gracias por dar tu vida por nosotros, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. ¿Puedes subir un poquitico más, mi vida? Sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús,
Precioso Jesús, te adoramos. Precioso Jesús, te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos toda honra, todo honor y toda gloria, Señor. Gracias, Señor. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, ¿cuántos cometí sin ti, Señor? Sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor lo abarca todo, Señor, y te adoramos. Es alto, es ancho, es profundo, Señor. Nada se escapa a tu amor incomparable, Señor. A tu amor sobrenatural, Señor. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural es tu amor en este lugar, Señor. Sobrenatural es tu amor en este momento, Señor. Ministrando a cada corazón, ministrando a cada vida, Señor. Sobrenatural es tu amor en mi vida y en la vida de mis hermanos. Sobrenatural es tu amor en esta tu iglesia, Señor. Y reconocemos tu presencia en este lugar, Señor, y te damos gracias por tu amor sobrenatural. En cada clavo que pasó tu cuerpo, pensabas en mí, pensaba en ti, lo hacía por ti. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacía por ti. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías, Señor, por nosotros. Lo hacías por nosotros, Señor, cuando afirmaste tu rostro para ir a Jerusalén, como lo leímos en Lucas 9:1, Señor. Afirmaste tu rostro, Señor. Te hiciste el firme propósito de ir a Jerusalén, Señor. Estabas pensando en nosotros, Señor. Estabas pensando, Señor, en nosotros, Señor. Nos estabas viendo en la distancia del tiempo, Señor. Y sabíamos, Señor. Y sabías de que teníamos necesidad, Señor. Sabías que te necesitaríamos, Señor. Sabíamos que nuestra vida estaba perdida sin ti, Señor. Estaba arruinada sin ti. Estaba acabada sin ti, Señor. Y qué amor tan sobrenatural el tuyo, Señor. Porque lo que permitió, Señor, lo que te llevó a que soportaras, Señor, esos clavos que traspasaron tu cuerpo, los latigazos que te dieron, los escupitajos que te hicieron, Señor, fue tu amor por nosotros, Señor. Tu amor sobrenatural, Señor, que es en este día y es en este lugar, Señor, en donde se conmemora, Señor, lo que tú viniste a hacer, Señor, por todos nosotros, Señor, por toda tu humanidad, Señor. Y te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. No tenemos como pagarte tanto amor, Señor. No tenemos como devolverte nada, Señor. Pero aquí están nuestros corazones rendidos ante ti, Señor. Aquí están nuestros corazones hoy entregados a ti, Señor. Y te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este amor sobrenatural, Señor, que inunda nuestro corazón, que inunda mi corazón, Señor. Es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto,
es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, Señor, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor lo abarca todo, Señor. Tu amor abarca, Señor, esta comarca, Señor, esta región de Villavicencio, Señor, este departamento del Meta, esta Colombia y esta humanidad entera, Señor. Tu amor sobrenatural, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia, por obrar en favor, Señor, de los que se acercan a ti con un corazón confiado, con un corazón temeroso de ti, con un corazón, Señor, mi buen Dios, que te honra, que te exalta, que te glorifica, que te busca, Señor. Como lo leímos al principio, nos identificamos con aquellos, Señor, que preguntaban por ti y decían, ¿será que va a venir? ¿Será que va a venir? Aquí estamos nosotros, Señor, los que llevamos tu nombre, adorándote, bendiciendo tu nombre y dándote gracias, mi Dios, por tanto amor, por ese amor sobrenatural. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. A las personas que estuvieron allí conectadas, el Señor les bendiga, un abrazo, bendiciones, nos vemos luego. Recuerden que tenemos nuestro servicio jueves santo, viernes santo a las 10 de la mañana y el domingo, con la ayuda del Señor, a las 10 de la mañana, domingo de resurrección. Un abrazo, bendiciones, chao, chao.